Y hace algunos días cobró estado público la historia de Claudia Martínez, una mujer de 37 años, quien fue diagnosticada con fibrosis quística cuando tenía 1 año de edad. Desde entonces ella estuvo produciendo una gran cantidad de mucosidad que fue atrofiando sus pulmones. Hoy ella necesita someterse a un doble trasplante de pulmón para seguir viviendo y de hecho sus familiares fueron esta mañana a manifestarse frente al Ministerio de Salud porque necesitan un acuerdo con la Argentina. Mauricio, contanos más, por favor, adelante. Muchos compañeros y los familiares y allegados de Claudia Martínez decidieron iniciar una manifestación aquí frente al Ministerio de Salud. Ellos exigen que se firme el convenio bilateral entre Paraguay y Argentina para trasplante pulmonar. Recordemos que Claudia sufre de fibrosis quística, por lo cual, que es una enfermedad degenerativa, por lo cual debe operarse lo antes posible en el vecino país, ya que aquí no existen los medios ni los médicos para realizar este tipo de procedimientos. Mencionaban los familiares que el mismo convenio tiene Argentina con Uruguay y que hace apenas unas semanas una paciente de Uruguay se operó sin mayores inconvenientes y es lo que están buscando, que ocurra también a través del convenio entre Paraguay y Argentina, que aún no se ha firmado. Según ellos estaban mencionando, hace 1 año que están detrás de este convenio, están intentando llegar a una solución, pero hasta el momento nada ha ocurrido. Inclusive ellos decían que ya hace 2 meses iban a comenzar las manifestaciones exigiendo este convenio, pero que el ministro de Salud les pidió un poco más tiempo. Finalmente se dio este tiempo, este plazo de 2 meses y aún no han recibido respuestas por parte de las autoridades ni del Ministerio de Salud ni del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hablamos con los familiares y esto es lo que nos decían al respecto. Y las gestiones que debería realizar el Ministerio fueron muy tibias a nivel de relacionamiento con la Argentina. Inclusive quiero aclarar de que el pedido para que Claudia se realice la operación en Argentina fue mal solicitado, debido a que ella nunca pudo haber ingresado en la lista de espera de la Argentina, porque la Argentina con sus leyes prohíben eso. Por lo tanto, el convenio es una excepción para que ella esté en la lista de espera en Paraguay, pero se puede hacer la cirugía en la Argentina. La situación de Claudia es bastante complicada, compañeros. Si bien ella aún puede hablar, aún puede respirar, aún puede estar despierta prácticamente y trasladarse de un lugar a otro en su casa, como es una enfermedad degenerativa, hace un tiempo ella tenía una pequeña bomba con la cual podía trasladarse inclusive fuera de su casa. Ahora esta situación ha cambiado y ya prácticamente no puede levantarse, ya que debido a la falta de oxigenación del cuerpo, nos estaban diciendo, inclusive se le hinchan los pies, empiezan a fallar los riñones. Entonces la situación es bastante crítica. Es lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar lo que mencionaban también los familiares respecto a este tema. Se necesita la procuración de órganos. Segundo, una lista única de trasplante del Paraguay. Y en tercer lugar, un criterio técnico para saber quiénes están en la lista de trasplante. El trasplante se gestiona, el trasplante no se compra. Porque las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud dice que cada ciudadano tiene derecho a la salud, pero se tienen que cumplir ciertos requisitos porque el órgano es algo muy complicado de conseguir. La salud de Claudia. Los familiares continúan aquí y van a seguir, estaban diciendo, esperando una respuesta por parte de las autoridades para tener ya algo sobre lo cual apoyarse, estaban diciendo, ya que esta es prácticamente la última instancia que tienen para salvar la vida de Claudia y de muchas otras personas que probablemente sufren o padecen la misma enfermedad y aún no han tenido respuestas por parte de la autoridad. Entonces esto no solamente estaban diciendo es por Claudia, sino también por todas las personas que sufren este tipo de problemas. Por el momento es todo, compañeros. Volvemos a estudios.